La porción de esta semana va desde Deuteronomio capítulo 12, desde el versículo 11 al capítulo 16, versículo 17. En hebreo se llama la porción re, que significa mira. Pero yo le puse como título el diezmo vigente hoy, año 2023, y vamos a ver si está vigente el diezmo o no, si lo debemos dar o no. Pero antes, como introducción, vamos a hacernos una pregunta. El diezmo ¿fue dado por Moisés, antes de Moisés o después de Moisés? ¿Cuándo fue dado el mandato del diezmo? ¿O apareció la palabra diezmo? ¿Quién dio el primer diezmo? ¿Moisés? ¿O no? Entonces, antes de contestarnos esa pregunta, vamos a leer la porción. ¿Por qué vamos a hablar sobre el diezmo? Podríamos hablar en esta porción porque desde el 12 al capítulo 16 hay un montón de cosas para hablar, pero vamos a hablar hoy específicamente sobre eso. Dice así, versículo 11 del capítulo 12. Y al lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh tu Dios. Entonces acá nos pide 5 cosas. Dentro de ellas está el diezmo. Entonces nos pide los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, ofrendas elevadas y los votos. Entonces, acá nos empieza a decir el versículo, dice, y al lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Acá nos comienza a pedir 5 cosas. ¿Y cuál es el lugar donde se debía llevar? ¿Cuál era el lugar que Dios había escogido para llevar estas cosas, para hacer estas cosas? Holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, los votos. ¿A dónde era? No vamos a entrar todo desde un principio a dónde, pero en conclusión el lugar era Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En el tiempo de Moisés estaba el tabernáculo, ¿sí? Donde ellos se movían, allí los sacerdotes, los levitas, estaban encargados de recibir los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, ¿no? Entonces yo separé las 5 cositas que nos pedía acá, ¿no? Ya vamos a ir al diezmo. Holocaustos. Significa, en la palabra hebrea es olá, que significa subir humo. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Oraciones. Si bien todas estas cosas, como dije, tenía que haber sido llevado al templo, a Jerusalén, hoy no está vigente, ¿sí? No tenemos el templo, no tenemos los sacerdotes, no están los levitas, no vivimos en Israel, ¿no? Pero la palabra es viva y eficaz y también podemos llevarlo a nuestra vida actual. Vamos a ver que hay una cosa que no podemos cumplir, que ya no está. Pero acá nos dice que el holocausto es la palabra olá, que significa subir humo. Cuando se hacían los holocaustos y también los sacrificio significa, la palabra en hebreo es sebach, con J, ¿no? Que significa consagrar, matar, ofrecer. Cuando se hacían los sacrificios, los holocaustos, dice que cuando se prendían fuego, ¿qué hacía? Subía un humo. Y de acuerdo a eso era olor grato para Dios. Eso es lo que nos quiere decir, según Romanos, que nosotros tenemos que ser sacrificios vivos para el Señor, y que nuestro sacrificio vivo sea de obediencia, sea de actos, ¿no? De andar conforme a sus mandamientos. Después tenemos ya dije, sacrificios y holocaustos. Tenemos la parte de diezmo, maser, que significa 10ª parte. No hay mucho que explicar, significa diezmo, es eso. Ofrendas elevadas, las ofrendas es la palabra terumá, que significa meser, elevar, primicias. También nos habla de los actos, de lo que nosotros ofrecemos para el Señor. Y no se trata de ofrecer, de ir caminando tantos kilómetros arrodillados, azotando, no. Está hablando de nuestras obediencias, de nuestras oraciones, de lo que sale de nuestro corazón. Y los votos, sencillos, neder es la palabra en hebreo, que significa promesa, prometido, algo que vos le prometiste. Yo prometo tal cosa y la voy a cumplir. Si yo prometo seguir a Dios, voy a, A caminar conforme a su voluntad. Yo prometo seguirte, Señor.
cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces tenemos esas 5 cosas. Pero entonces, enfocándonos en los diezmos, vamos a ver y vamos a ir ¿a dónde? Al principio. A donde fue la primera vez que se hicieron los sacrificios y se hicieron sin que esté la ley, como Dios le había dado a Moisés. Antes ya existían los sacrificios, ya existían los holocaustos, ya existían los diezmos, ¿sí? Pero vamos a ver que todo tiene su porqué y en dónde lo hacían. Y vamos a volver al principio. Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver que fue la primera vez que se hizo un sacrificio de un animal. Sepan y recuerden que Dios creó los cielos y la tierra, hizo todas las cosas, creó el hombre, creó a la mujer. El hombre pecó. Dice que cuando ellos pecaron se vieron desnudos, ¿no? Ya la luz que había en ellos ya no estaba, descubrieron su desnudez y Dios tuvo ¿qué cosa? Versículo 21 del capítulo 3. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De pieles de qué? Acá no especifica que debe ser de una vaca o de un toro, ¿no? Pero seguramente fue de un animal, ¿no? Entonces vemos el primer sacrificio que Dios tuvo que hacer. Dios tuvo que hacer para cubrir el pecado, la desnudez que el hombre había cometido. Entonces vemos la primera vez que Dios tuvo que sacrificar un animal inocente. Y vamos a ver que todo se repite en la palabra y en la vida misma. Entonces tenemos la primera vez que se hizo un sacrificio de un animal, Adán y Eva. La segunda vez con Abel en capítulo 4, versículo 4, dice así. Dice que Caín trajo de lo mejor de la tierra y Abel trajo además también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Vemos la segunda vez que se ofreció sacrificio y no estaba el templo y no estaba el sacerdocio levítico. La tercera vez en Génesis capítulo 8 versículo 20. ¿Con quién? Con Noé. Y dice, luego que vino el diluvio, ¿no? Dice versículo 20, y edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea que hizo un altar y ofreció un holocausto. Vemos que ya estaba desde antes estas cosas. Veíamos que la primera fue con Adán y Eva, segundo con Abel, tercero con Noé, cuarto con Abraham, dice entonces. Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 8 dice así. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que se llamaba lugar Luz, porque de Betel le puso Jacob. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y hizo un altar, dice, ¿no? Invocó, el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Sigamos leyendo ahí cerquita también, dice en el capítulo 13, versículos 2 y 4, repite lo mismo, volvió a hacer. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh. Vimos que ellos no se le había dado la ley de Moisés. Moisés fue mucho después, ¿no? Y vemos que ellos hacían sacrificios, hacían holocaustos, y a Dios le era agradable. ¿Y ustedes por qué piensan que a Dios le gustaba eso? No era tanto que a Dios le gustaba que sacrificaran un animal, sino, ¿saben qué? Lo que nacía del corazón. Porque de nada servía, porque Dios
vemos en los profetas que Dios estaba hastiado, dice, de los sacrificios, está hastiado de las fiestas, está hastiado de la luna nueva, no porque estaba hastiado de las fiestas, sino de las personas que estaban celebrando las fiestas, el Shabbat, estaban celebrando la luna nueva, los holocaustos, los sacrificios. Él estaba hastiado de la desobediencia, que ellos lo estaban haciendo como algo, bueno, mi padre celebró Navidad, yo también. Mi padre hizo esto, es por tradición, lo hacían por tradición y no por obediencia, no por fe. Entonces cuando Abraham, Noé, hacían sacrificios y holocaustos, lo que a Dios le gustaba era la obediencia. Imagínense que Dios le gustó lo que hizo Abraham porque Dios le dijo, andate de la tierra de tu parentela, deja toda tu familia y anda a tu lugar que ni siquiera él conocía. A Dios le gustó la obediencia que tuvo, no tanto el hacer. Si viene a hacer, cumplir, obrar, es importante, lo que nace de nuestro corazón es lo que llega como olor fragante, como ese holocausto que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Entonces leímos también, ahora vamos a ver la primera vez que aparece la palabra diezmo en el capítulo 14 de Génesis, versículo 20. ¿Se acuerdan que acá Lot había sido capturado? Lot era el sobrino de Abraham y había sido capturado, y dice que Abraham fue y lo rescató, tomó a sus parientes y todos sus bienes y sus mujeres. Y dice en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es muy importante lo que hizo este sacerdote. Sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué le dio? Si ustedes vuelven unos capítulos antes, dice que Abraham y Lot eran prósperos en ganado y en todo lo que era el fruto de la tierra. ¿A dónde estaban viviendo ellos? En la tierra de Canaán. Todos a sus alrededores. No estaban específicamente en lo que hoy conocemos como Jerusalén, pero estaban viviendo en esa tierra próspera. Entonces Abraham dio el diezmo de todo. Amén. Esta es la primera vez que aparece el diezmo. Entonces sigamos leyendo. ¿Quién más hizo altares? ¿Quién más hizo votos? ¿Quién más dio el diezmo? La quinta persona, Isaac, en Génesis capítulo 26, versículo 25, que nos dice que Isaac fue otro que hizo altar. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahí vemos que otra vez, sin estar el tabernáculo, hicieron un altar a Yahweh e invocaron el nombre de Yahweh. En Génesis, la sexta persona, Génesis 28, sigamos adelante, Génesis capítulo 28, versículo 18, dice, cuando Jacob huye de su hermano Esaú, que lo quería matar, dice que tuvo un encuentro con Dios. Y dice así, versículo 16 me gusta. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Yahweh, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré de él. Vemos que muchos años después Jacob se vuelve rico. Tenía muchos ganados, ustedes pueden seguir leyendo la historia. Creció en ganado, en todo lo que da la tierra.
y volvió y dio el diezmo de todo el ganado, de todo lo que él tenía. Amén. Recuerden estas palabras, que el diezmo que daban era de ganado de la tierra. Y también en, 35. Sí, capítulo 35 en Génesis, versículo 1 al 7. Ya cuando vuelve Jacob de muchos años a encontrarse con su padre, a encontrarse con su hermano, dice: dijo Dios Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron Jacob todos los dioses ajenos que habían en pos de ellos, en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que esta tierra de Canaán, que está en la tierra de Canaán, es Betel, y él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Recordó el voto. Recordó lo que Dios le había dicho en ese. Dios le hizo recordar. Volví a Betel, donde vos me dijiste que si yo te abrigaba, te daba pan, te daba alimento, te daba sustento. Todo eso sucedió. Volví a ese lugar edificando un altar. Servime. ¿No? Y ahí vamos a ver que podemos seguir viendo la historia de Jacob, que ahí fue un antes y un después. Que Dios le cambia el nombre, que ya no es más engañador, sino que es Israel. Amén. Entonces, todas estas cosas estaban antes de la ley de Moisés. Existían los sacrificios, existían los holocaustos, los diezmos, pero todo nacía ¿de qué? De un corazón agradecido, de un corazón obediente. Amén. Entonces, como todo vuelve al principio, en los tiempos de Yeshua, vamos a ver qué nos enseña. Pero antes, vamos a leer en Deuteronomio, Vamos a ver dónde más nos hablaba acá en esta porción justamente sobre los diezmos y las ofrendas. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás. La palabra indefectiblemente la busqué en el original y no está. Simplemente dice diezmarás. Diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere para poder poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, escuchen, de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de tus primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. ¿De dónde? Dice, del que rindiere tu campo. ¿Qué campo? ¿Qué tierra? ¿En dónde estaban ellos? En la tierra de Israel. ¿A dónde tenían que llevarlo? A Jerusalén. A la tierra donde Dios había escogido el lugar donde se tenían que ofrecer eso. Dice, sigamos leyendo, y si el camino fuere tan largo que no pudiera llevarlo, porque no todos vivían en Jerusalén, vivían en otras ciudades, no todos dentro de Israel, pero vivían lejos de la capital, vamos a decir. Y si fuera tan largo el camino que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por dinero, por vino, por sidra o cualquier otra cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Yahweh tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Fíjense lo que nos está diciendo acá. Dice que por el fruto del ganado,
del campo, de lo que ellos estaban cuando entraron en la tierra prometida, una tierra fértil, una tierra que daba frutos, había pastos para comer su ganado. Ellos, para no llevar el ganado y los cereales y todo al templo, ¿qué hacían? Lo vendían. Con ese dinero, cuando ya estaban en la tierra, en Jerusalén, compraban ¿qué cosa? Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Quién? ¿Lo que desea el pastor? ¿El sacerdote? Porque hoy ¿qué hacen? Dicen, no, tenés que dar el diezmo para el pastor. Y el pastor hace lo que él quiere. Y ahí vemos que muchos pastores se están enriqueciendo. Le dan el diezmo y queda para él. Y la gente piensa, no, le dan llave de los autos, llave de las casas, te entrego esto, te entrego... Y todo para el pastor. Pero fíjense que este diezmo que acá nos está hablando, dice que con el dinero ese podrías desear, o sea, vacas, animales, o sea, lo que tú quieras, dice, y comerás allí delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, comerán y se saciarán y serán saciados, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. ¿Para qué era el diezmo? ¿Para darle a los levitas para que se hagan ricos? ¿Para darle al pastor que se haga rico y que crezca su bolsillo? No. El diezmo de esa época lo disfrutaban todos. Todos disfrutaban del diezmo. Incluso del que estaba dando también disfrutaba y comía del diezmo. Fíjense que no han comprendido esto la gente. Sigue diciendo capítulo 15, y nos enseña esta palabra sobre el diezmo, las ofrendas, nos enseña a compartir. Dice, hablando del año de remisión, ¿no? Que cuando uno se había empobrecido y se vendiere, podía ser rescatado, puede ser devuelto. Pero fíjense en lo que nos dice acá. En medio de ti, menesteroso, pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, en la de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahweh y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino. No será de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y ahí nos habla un corazón mezquino. Y mucha gente da, pero el corazón es mezquino, lo da como diciendo, otra vez tengo que dar, ni trabajó y yo tengo que dar. Pero fíjense en que acá nos enseña a alguno de nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces vemos personas que piden en la calle y nos conmueve el corazón. Hay personas que son drogadictas, que han elegido esa vida. Personas que son prostitutas, que desgraciadamente las malas decisiones, la mala educación, lo que sea, han llegado ahí. Y nosotros nos conmueve el corazón, le damos. Pero a veces nuestros propios hermanos de nuestra familia, de nuestra fe, vamos a decir, están pasando necesidad y no le damos. Pero primeramente es para los hermanos que están en la fe. Y ahora vamos a confirmarlo con la palabra. Sí, no sabemos si el que está mendigando es alguien de la fe, que está ahí por malas decisiones, está ahí porque, bueno, no sé, las situaciones de su vida. Lo ayudamos, sí. Pero acá Dios nos enseña a que debemos compartir con aquellos que andan en obediencia. Porque si no, ¿qué hacemos? Tendríamos que darle toda la plata a gente que ha sido desobediente, que ha sido, viene un borracho que es un violador o lo que sea, pobre, me da pena, le voy a dar. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, ¿no? Porque va a venir alguien que realmente anda en obediencia, pero está pasando necesidad y no va a alcanzar para darle también.
Y dice así, como dije, que no tengamos un corazón mezquino. Todo lo que hacemos nace de nuestro corazón. No solo así yo doy el diezmo, yo doy, no. Hay gente que por ahí da el diezmo, ay, pero le duele, ¿no? O da las ofrendas, le duele. Al final después se termina arrepintiendo lo que dio. Porque Dios entonces dice, mejor no hubiese dado nada, ¿no? Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso de tu tierra. Estas palabras lo dijo Yeshua. Y ahora sí, antes de ir a eso, perdón, vamos a ver que Yeshua dijo estas palabras, que repitió lo que en la ley dice, ¿no? Pero en capítulo 16 de Deuteronomio, en cada fiesta que se hacía, que se tenía que ir a Jerusalén, 3 fiestas, en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculo, se iba y se ofrecía holocaustos y ofrendas y sacrificios al templo. Y dice en el capítulo 16, versículo 10, y harás fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, a Yahweh tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Fíjense que de la abundancia de lo que Dios nos ha bendecido tenemos que dar, no con un corazón mezquino. Ahora sí vamos a los evangelios. En Juan capítulo 12 vamos a ver que Yeshua estaba hablando sobre lo que acabé de leer, que no faltará menesteroso, o sea, no faltará pobre en medio de nuestra tierra. ¿Para qué cosa hay pobres? Para ver si cuando Dios nos bendice a nosotros tenemos un corazón dadivoso y damos también, ¿no? Juan capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 1, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le dieron allí una cena, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Recuerden, ¿cómo era el olor que hacían los holocaustos? Olor grato. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de los que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto es lo que estaba diciendo, lo que acabamos de leer en Deuteronomio, porque al menesteroso va a haber gente pobre en la tierra, ¿no? Entonces acá nos está hablando indirectamente de las ofrendas, ¿no? Yeshua andaba por toda la tierra de Israel caminando y compartiendo las enseñanzas, y la gente que lo seguía, Yeshua, para todos lados, ¿qué comían? Porque no podían pararse a trabajar como cualquier otra persona. La gente ayudaba, compartía los bienes. Y vamos a ver ahora cómo que Yeshua nunca habló directamente de los diezmos, a enseñarnos a decir vayan diezmen, porque ellos ya sabían, ¿no? Sabían que ellos tenían que diezmar del fruto de la tierra de Israel, del ganado que ellos tenían, ¿no? Una vez que ellos habían entrado a la tierra prometida. Pero Mateo capítulo 25, versículo 34, cuando venga el juicio sobre las naciones, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel me viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos?
¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjense en que repite esta palabra, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, en la cárcel? Entonces le respondió, de cierto, y le vuelvo a repetir lo mismo que ya había dicho los otros, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Yeshua dice, hay escribas y fariseos hipócritas. A ver, déjenme buscar el versículo. Mateo 23, versículo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Era importante lo que ellos hacían, el diezmar, el comino y el eneldo, ¿no? Porque esto en Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, nos habla que el fruto de la tierra, de los árboles, se debía diezmar. Pero Yeshua le dijo, el hacer, se olvidaron de lo más importante. Ellos daban lo mejor, pero se olvidaron de hacer la justicia y misericordia y fe. ¿Y cómo hacían misericordia, justicia y practicar la fe? Recordemos que hoy nosotros no tenemos el templo, no están los sacerdotes, no están los levitas, pero Yeshua dice en Hebreos 7 que él pasó a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan que Abraham? Como dije, volvemos siempre al principio. Yeshua, así como el primer sacrificio que se hizo, ¿no? Que mató, Dios mismo tuvo que hacer ese sacrificio, matar ese animalito para cubrir a Adán y Eva. Yeshua lo hizo. Yeshua partió su cuerpo, el pan y el vino que se compartió. ¿Se acuerdan que Abraham con el sacerdote Melquisedec? El pan y el vino. Yeshua partió su cuerpo y derramó su sangre. Ahora es a Él. ¿Y cómo se lo damos a Él? Con lo que acabamos de leer. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Si lo hacemos a nuestros hermanos, los más pequeñitos, se lo estamos haciendo a Él. Entonces, ¿cómo practicamos la justicia, la misericordia y la fe? Y vamos a leer que este pasaje en Hechos, capítulo 5, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Corazón qué? Mezquino. No dice acá, pero nos habla del corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y aspiró, y vino un gran temor sobre los que oyeron. Lo mismo le preguntaron a Zafira, y también le mintió. Pero acá, fíjense que esta palabra nos lo han enseñado, como vieron acá, sustrajeron. Este era el diezmo. No, esto no era el diezmo. No era el diezmo. ¿Por qué? Porque acá nos dice, reteniéndola, o sea, tenías una heredad, un campo. ¿Lo vendiste? ¿No estaba en tu poder el dinero? No, dice, no estaba en tu poder. ¿No se te quedaba lo que habías vendido? O sea, ¿no era tuyo? ¿Por qué dijiste, mira, vendimos esto, pero ellos dejaron una parte para ellos? Y ahora vamos a ver más atrás qué hacían en la época, ¿no? En esta época. Y en Hechos capítulo 2, cuando estaba
celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10? Y harás las fiestas solemnes de las semanas a Yahweh tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita que habitare, el huérfano, el extranjero, la viuda. Todos esos iban a, ¿qué cosa? A disfrutar de esa ofrenda voluntaria. ¿En dónde? En la fiesta de los panes, de la fiesta de Pentecostés. Y aquí en Hechos 2 nos habla que se habían convertido un montón de personas, ¿no? Y dice en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y dice, todos los que habían creído, no era cualquiera, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo partían, y todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense que ellos, lo que estaba pasando ahí con Ananía y Zafira, era que ellos vendían todas sus cosas, vendían sus bienes, ¿y qué hacían? Lo compartían con todo. Y en Hechos capítulo 4, miren lo que ellos pensaban, lo que había en su corazón. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían tal misericordia, fe, justicia, que ellos, todas las cosas que ellos tenían, no se las apropiaban. Todas las bendiciones que Dios le había dado, materiales, las disfrutaban todos juntos. Todos aquellos que habían creído no tenían un corazón mezquino. Ananías y Zafira dicen, no, vamos a compartir, pero vamos a quedarnos. Y ahí le decía, pero no estaban, nosotros no era para los apóstoles la heredad que habían vendido, era para compartirlo. Había necesidad ya con este dinero, era una sociedad, era una comunidad. No sé si me explico. No era para que las ofrendas se dieran al pastor y el pastor hiciera lo que él quisiera hacer, comprase yates, casas, mansiones, templos. No, era para compartir todos juntos, en armonía. Entonces, fíjense que esto es tan hermoso, porque esto nos hace recordar las palabras de Yeshua cuando el joven le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y le dijo, bueno, amarás a tu Dios, ¿no? Obedecerás a tus padres. Sí, Señor, yo hago todas estas cosas. Yo cumplo los mandamientos. Bueno, entonces vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué estaba diciendo Yeshua ahí? Que ahora que él quedara pobre y que los otros disfrutaran de su trabajo, de todo lo... No. Dios estaba probando su corazón. ¿Y qué pasó acá que nos enseñan Hechos? Que todos los bienes que tenía ese joven, y como nos estaba enseñando en la ley de Moisés, era para disfrutar todos juntos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando traemos las ofrendas acá? Cuando hay fiestas o cuando hay un necesitado, por ejemplo, tenemos la fiesta de Pascua. Compramos la carne, compramos la bebida, el pan y disfrutamos todos juntos. Porque de nuestro bolsillo, ¿cómo hacemos para pagar todo? Cuesta. Entonces traemos y hacemos eso. Si hay alguien necesitado de nuestros hermanos, tenemos un ahorro y le damos. De eso se trata, de compartir las necesidades, de compartir lo que tenemos. Entonces el joven rico dijo, dar todos mis bienes. No era la idea que él quedara pobre, sino que disfrutara también de lo que él estaba haciendo, porque quizás, pongámosle, era un empresario, había trabajado duro, ¿no? Para ganar lo que tenía, y ahora teníamos que despojarnos a todos, y esto es lo que hacen las iglesias de la prosperidad. Vos entregás la llave de tu casa, la llave de tu auto, la llave de esto, y vos te quedás sin nada. No, Dios no quiere eso.
no es para el pastor, es que van a dar el doble. No, se trata de compartir todos juntos. Porque ¿qué somos? Una comunidad, somos del mismo pueblo. Entonces, para recalcar y para tener bien en claro, el diezmo no está vigente. ¿Por qué? Primero, porque era del fruto de la tierra. ¿De qué tierra? De Israel. No vivimos en Israel. Tercero, ¿no? Porque el fruto era de la tierra y del ganado, ¿no? ¿Qué tierra? Israel, segunda. Tercera, no vivimos en Israel. Y cuarto, porque no está el templo y no hay levita y no hay sacerdote. Ahora, sí podemos ofrendar. ¿Sí? Si nuestra ofrenda quiere ser del 10%, del 20%, del 1%, de lo que salga voluntariamente de nuestro corazón, Dios lo va a aceptar. Porque hay necesidad. ¿Cómo se hace para pagar un salón? Nosotros tenemos la bendición de que no tenemos que pagar este lugar donde estamos. Pero hay iglesias o lugares necesitan pagar la luz, pagar el alquiler. ¿Cómo hacen? ¿No? No solo se trata de eso, pero hay necesidades en el pueblo. Entonces sí, no diezmamos, sí ofrendamos. ¿Por qué? Uno, porque nosotros somos el templo. Y Dios dijo, el lugar que yo escogiere. Y ahora no está el templo. ¿Dónde está el templo? Acá, usted, ahí donde están, en Cuba, Venezuela, ¿no? Dice, segundo punto, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaría. Porque nosotros somos el templo, andamos siendo obedientes y a la vista en nosotros. Tercero, si compartimos nuestros bienes con los hermanos, se los estamos dando a Yeshua. Me diste de beber, me diste de comer, me visitaste. Y cuarto punto, esto no quiere decir que todo lo que usted tenga va a ser para el pastor, para que el pastor se crezca en riqueza. Sí, el pastor es digno de su salario, porque el pastor toma tiempo en preparar la palabra, en compartir, en aconsejar, tomarse el tiempo de leer, de buscar en su palabra, en el Espíritu, para guiar a esos 100 problemas que tiene. Eso cansa, eso agobia a muchos pastores. A veces los pastores, no lo digo por nosotros, pero hay muchos pastores que tienen grandes congregaciones, que a veces no tienen ni siquiera tiempo para su familia, para disfrutar de su familia, porque tiene 100 problemas y dentro de su casa también hay problemas. Hay cosas que arreglar. Disfrutar de sus hijos, de su esposa. Y el pastor tiene que estar acá, buscando para dar un consejo, direccionar su vida. Entonces por eso es digno de su salario. Digno, si usted quiere dar una ofrenda por los consejos, porque lo que damos, que Dios nos da de gracia lo damos. Pero aquellas personas que, por ejemplo, pastores que no tienen un trabajo secular fuera, ¿cómo hacen para sustentar a su familia? Pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, como dije y repito, el diezmo no está vigente porque no vivimos en Israel, porque no damos, el diezmo era para del ganado, de lo que daba la tierra de Israel. Nosotros no estamos ahí, no hay templo. Sí podemos ofrendar el número que usted quiera, pero ¿para qué? ¿Para enriquecernos nosotros? No. Para compartir todos juntos con los hermanos en la fe que están pasando necesidad. Amén.